Habla sin miedo, el arte de hablar con las personas. Título del audiolibro. Habla sin miedo, el arte de conectar con las personas. Introducción. Todos tenemos algo que decir y alguien que necesita escucharlo. Hay personas que callan, no porque no tengan nada que decir, sino porque sienten que no saben cómo decirlo. Personas que evitan reuniones, fiestas o conversaciones espontáneas porque creen que van a quedarse sin palabras, que van a decir algo tonto o que no van a interesarle a nadie. Y lo curioso es que muchas veces esas personas son las que más tienen que aportar. No se trata de timidez, se trata de miedo al juicio, de experiencias pasadas que dejaron cicatrices invisibles, de silencios que, con el tiempo, se volvieron cadenas. Este audiolibro es para ti. Si alguna vez pensaste, no sé qué decir, seguro me van a juzgar, mejor me quedo callado. Pero también es para ti si, aún sintiendo miedo, deseas profundamente conectar. Porque hablar no es solo soltar palabras. Hablar es atreverse a ser visto. Y ser visto es el primer paso para ser escuchado de verdad. No necesitas volverte el alma de la fiesta. No necesitas convertirte en alguien que no eres. Solo necesitas recuperar la confianza en tu voz. Y aprender que comunicar no es impresionar, sino conectar. Aquí vas a encontrar herramientas, historias, ejercicios y sobre todo recordatorios. Recordatorios de que hablar no es una amenaza, es un puente. De que la gente no te evalúa tanto como crees. Y de que la mayoría está más ocupada en su propia inseguridad que en juzgar la tuya. Este libro no es una fórmula mágica, pero sí es una guía sincera, estructurada y basada en experiencia real, estudios comprobados y pequeñas acciones que transforman grandes cosas. Porque no se trata de ser perfecto, se trata de ser auténtico, de hablar aunque tiemble la voz, de empezar antes de sentirte listo. Capítulo 1. El silencio que nos limita. ¿Por qué callamos? Samantha tenía 30 años y una habilidad impresionante para escuchar. Sabía cuándo asentir, cuándo dejar que el otro hablara, cuándo sonreír para tranquilizar. Pero en su interior, cada conversación era una lucha, no porque no tuviera nada que decir, sino porque su voz, cada vez que intentaba salir, se tropezaba con un muro invisible: el miedo. Había aprendido desde pequeña a quedarse callada. En la escuela, cuando tenía una idea, dudaba. En reuniones familiares prefería observar. Y ahora, en su vida adulta, esa costumbre de silenciarse la hacía sentir invisible. Era buena en su trabajo, pero cuando tocaba dar una opinión, algo se le atoraba en la garganta. No era timidez, era algo más profundo. Era una barrera invisible que ella no sabía cómo derribar. Un estudio de la Universidad de Chicago, Epley y Schroeder, 2014, demostró algo fascinante. Cuando las personas inician conversaciones con desconocidos, ya sea en el metro, en una fila, en un parque, no solo reportan sentirse más felices después, sino que la mayoría subestima lo receptivos que serán los demás. Es decir, creemos que vamos a molestar, pero casi siempre el otro agradece que hayamos hablado. Samantha no conocía ese estudio, pero lo vivió en carne propia un martes cualquiera. Llevaba semanas viendo a una señora mayor sentarse en la misma banca del parque, cerca de donde ella paseaba a su perro. Siempre había querido saludarla, pero su mente se llenaba de excusas. ¿Y si piensa que soy rara? ¿Y si no quiere hablar? ¿Qué digo después de hola? Ese día algo fue distinto. Quizá fue que venía de una jornada laboral especialmente pesada. Quizá que necesitaba sentirse vista. Se acercó, respiró profundo y dijo: «Disculpe, siempre la veo sentada aquí. ¿Puedo preguntarle algo?». La señora sonrió con ternura y respondió: «Claro, hija. Pensé que nunca te animarías». Esa frase fue como una llave que abrió una puerta oxidada. Hablar con esa mujer no resolvió mágicamente todos sus miedos, pero fue un punto de partida. Empezó a cuestionarse: ¿cuántas conexiones me he perdido por callar? ¿Cuántas oportunidades se fueron en silencio? Porque al final, hablar no se trata solo de usar palabras. Se trata de existir en el mundo con autenticidad. Se trata de mostrarse, de participar, de dar permiso a tu voz para ocupar espacio. Y muchas veces ese primer paso no lo das porque tengas confianza. Lo das porque estás cansado de sentirte invisible. Samantha no era una oradora ni buscaba serlo. Solo quería dejar de sentirse atrapada dentro de su propio silencio. ¿Y tú?
¿Cuántas veces has estado ahí? Haz una pausa, respira y recuerda, tu voz es más poderosa de lo que imaginas. Solo necesita permiso para salir. Capítulo 2. El primer paso no es hablar, es entenderte. Samantha no era del todo callada. Había conversaciones en las que podía hablar horas, sobre todo si eran con su hermana o con alguien de confianza, pero fuera de ahí, su voz parecía apagarse. En su trabajo evitaba opinar en reuniones, no porque no tuviera ideas, sino porque pensaba que las suyas no eran suficientemente buenas. En eventos familiares prefería quedarse ayudando en la cocina antes que sentarse en una mesa a conversar con extraños. Y en redes sociales, ni se diga, tenía más borradores que publicaciones. Un día, mientras intentaba grabar un video de presentación para un curso que quería tomar en línea, se dio cuenta de algo que la hizo detenerse en seco. Grabó más de 20 intentos, y en ninguno se atrevía a mirar directamente a la cámara. En todos, su voz sonaba insegura, artificial, como si estuviera tratando de ser alguien que no era. Entonces se preguntó, ¿por qué me cuesta tanto simplemente hablar? ¿Qué es lo que me está bloqueando? Y fue ahí donde empezó a descubrir que el verdadero primer paso no era aprender a hablar, sino entender por qué no lo hacía con libertad. Fue entonces cuando se topó con un estudio de la Universidad de Harvard, publicado en 2014. Los investigadores hicieron algo muy curioso. Midieron la actividad cerebral de personas que hablaban de sí mismas y encontraron que hacerlo activaba las mismas zonas del cerebro asociadas al placer, las mismas que se activan cuando comemos chocolate o ganamos dinero. Es decir, hablar de uno mismo. Literalmente se siente bien. Pero aquí viene lo interesante. Ese mismo estudio encontró que no todas las personas disfrutan de hablar de sí mismas. Aquellos con una autoimagen deteriorada o una historia interna de inseguridad tienden a bloquear ese impulso, como si tuvieran el freno de mano emocional activado. No es que no quieran hablar, es que sienten que no deben, que no tienen el derecho, que lo que tienen que decir no importa. Y así era como se sentía Samantha. No se trataba de falta de palabras, sino de una batalla interna que tenía años librando sin saberlo. Para visualizar este descubrimiento, imagina por un momento esta escena. Un joven llamado Tomás se prepara para una entrevista de trabajo que podría cambiarle la vida. Lleva semanas preparándose, estudiando la empresa, ensayando posibles respuestas frente al espejo. Sin embargo, cuando llega el día, al sentarse frente al reclutador, su mente se queda en blanco. No es que no sepa qué decir, es que en lo profundo siente que no es suficiente. Cree que si revela quién es en realidad, será juzgado. Así que en lugar de hablar, se esconde tras frases genéricas, respuestas seguras. Termina la entrevista sintiéndose invisible. Ese es el impacto real de la timidez. No nos silencia por completo, pero sí nos hace esconder nuestra autenticidad. Cuando Samantha entendió esto, su perspectiva cambió. Ya no se trataba de hablar mejor, se trataba de reconciliarse con su historia, con su voz, con su identidad. Comenzó a escribir cada noche sobre lo que realmente pensaba y sentía, aunque nadie más lo leyera. Poco a poco, comenzó a descubrir que sí tenía cosas importantes que decir, que su historia tenía valor, que su voz podía ser escuchada, primero por ella misma y luego por los demás. Y aquí va una reflexión práctica para ti. Antes de enfocarte en cómo hablar con los demás, pregúntate, ¿qué historia me estoy contando a mí mismo sobre mi voz? ¿Creo que lo que digo es valioso? ¿O estoy apagándome antes de comenzar? Una conversación poderosa no comienza con técnica. Comienza con una decisión interior, la de darte permiso a ti mismo de ser escuchado. Y como dijo una vez un sabio orador, tu voz no cambiará el mundo si primero no cambia tu mundo interior. Capítulo 3. Escuchar de verdad. Samantha salía del café con una ligera sonrisa. Había escuchado a una mujer mayor contarle su historia durante casi una hora. Ella no había dicho mucho, solo asentía, hacía preguntas sinceras, y por primera vez en mucho tiempo no se sintió torpe o incómoda. Se sintió útil, presente. Mientras caminaba hacia casa, se detuvo un momento a observar la ciudad. ¿Era eso lo que significaba conectar? No se trataba de tener la respuesta perfecta, ni de impresionar, ni de ser la más carismática del grupo. Tal vez, pensó, lo que más necesitamos a veces es alguien que de verdad escuche, y es que todos lo hemos sentido. A veces hablamos con alguien y notamos que está en otro lado, que solo espera su turno para responder, como si nuestras palabras fueran un obstáculo más que un puente. En cambio, cuando alguien nos escucha con el corazón,
sin prisas, sin juicios, nos abrimos como un libro y sentimos alivio, claridad, incluso afecto. El autor Stephen Covey lo dijo así: la mayoría de las personas no escuchan con la intención de comprender, sino con la intención de responder. Y tenía razón, la escucha activa es una herramienta olvidada en un mundo que grita. Todos queremos hablar, todos queremos ser oídos, pero ¿cuántos están dispuestos a escuchar? Escuchar no es solo callar, escuchar es estar. Es hacer sentir al otro que, en ese instante, no hay nadie más importante. Es mirar con los ojos y con el alma. Es hacer preguntas sin interrumpir. Es validar sin tener que estar de acuerdo. Samantha recordaba las palabras de Luisa, aquella mujer mayor que conoció en el café. Le dijo: «Gracias por dejarme hablar, querida. Hacía mucho que no sentía que alguien me escuchara». Y ese comentario quedó grabado como una llama suave en el corazón de Samantha. Porque escuchar es un regalo, y quien sabe escuchar, sabe conectar. Ahora bien, ¿cómo puedes tú aplicar esto en tu día a día? Aquí van 3 claves que Samantha empezó a practicar, y que tú también puedes aplicar desde hoy. Primera, cuando estés conversando con alguien, apaga el piloto automático. Nada de mirar el celular o pensar en qué vas a decir después. Sé un espejo emocional. La gente nota cuando estás realmente con ellos. Segunda, haz preguntas que no interrumpan, sino que inviten. No digas: sí, a mí también me pasó que... Cambia eso por un: ¿y cómo te sentiste cuando pasó eso? Eso abre puertas, lo otro las cierra. Tercera, termina cada conversación importante con una sola intención: que la otra persona se sienta comprendida, no corregida. No se trata de convertirnos en terapeutas, sino en seres humanos más atentos, más presentes, más humanos. Samantha, sin darse cuenta, había dado un paso crucial. Dejar de enfocarse en hablar bien y empezar a estar bien con los demás. Y fue ahí donde su comunicación comenzó a florecer. Porque la conexión no empieza con la boca, empieza con los oídos. Y ahora te dejo una frase para que te acompañe. Quien sabe escuchar nunca está solo. Siempre está invitado al corazón de alguien más. Capítulo 4. Rompe el hielo. ¿Cómo iniciar una conversación sin miedo? Samantha podía hablar mejor. También había aprendido a escuchar, pero había un terreno que seguía sintiendo como un pantano emocional. Iniciar una conversación. No con su jefe, ni con su familia, con desconocidos, con personas que no esperaban que ella hablara. En un elevador, en una cafetería, en una sala de espera, en una reunión donde nadie la conocía. Porque hay algo intimidante en ser el que rompe el hielo. Es como saltar al agua sin saber si está fría. Y Samantha lo sabía. Evitaba ese salto cada vez que podía. Hasta que llegó una escena muy simple que lo cambió todo. Estaba en la fila del súper. Frente a ella, una señora dejó caer una manzana. La levantó y se la entregó con una sonrisa. La señora le agradeció. Y Samantha solo asintió y se quedó callada. Cuando llegó a casa pensó: ¿por qué no dije nada? ¿Por qué, si tenía la intención de ser amable, no fui capaz de iniciar una charla? No era falta de palabras. Era miedo al rechazo, el famoso: ¿y si me ignoran? ¿Y si no les interesa? ¿Y si parezco rara? Miedo muy humano, así que tomó una hoja en blanco y escribió: ¿qué me impide iniciar una conversación? La lista fue larga, pero luego escribió otra pregunta: ¿qué podría pasar si me atreviera? Y ahí estaba la diferencia. Sí, tal vez alguien la ignoraría, pero también podía conocer a alguien nuevo, aprender algo, romper la rutina, conectar. Entonces decidió hacer algo valiente. Se inscribió en un taller para emprendedores. Iba sola, no conocía a nadie, pero se propuso un reto simple: hablarle a la persona sentada a su lado. Solo eso. Llegó temprano, buscó un asiento y esperó. Cuando una mujer se sentó junto a ella, Samantha sintió que le sudaban las manos. Dudó. Y justo cuando el silencio empezaba a alargarse, dijo: «También es tu primera vez en un curso de estos». No fue una frase ingeniosa, no era original, pero era suya, real. La otra mujer sonrió. «Sí, vengo medio nerviosa, ¿y tú?». Y así, con una línea sencilla, comenzó una conversación que duró todo el descanso. No por lo que dijo, sino porque se atrevió a decirlo. Aquí es donde viene la parte útil para ti. ¿Cómo se rompe el hielo cuando tienes miedo? No se necesita un chiste ni un discurso, solo esto.
Primero, hazlo sobre el otro. Preguntas como, ¿vienes seguido? ¿Qué opinas del lugar? ¿También es tu primera vez aquí? Funcionan, porque todos sabemos responderlas. 2. No pienses en impresionar. Tu trabajo no es sonar interesante, es sonar humano, amable, presente. Tercero, prepárate para que no funcione, y no pasa nada. Si alguien no responde, no es un rechazo a ti. Tal vez está cansado, distraído o nervioso también. No lo tomes personal. Samantha comenzó a practicar esto en su día a día. A veces solo era un buenos días a un desconocido en el elevador, o una observación casual en una fila. Pequeños momentos, pequeños saltos al agua, y poco a poco el hielo ya no se sentía tan duro. Porque entendió algo esencial. Romper el hielo no se trata de decir lo correcto, se trata de dar permiso a la conexión. Y a veces una sola palabra puede abrir la puerta a una conversación que cambia tu día o tu vida. El miedo a hablar con extraños desaparece cuando dejas de buscar perfección y comienzas a ofrecer presencia. Capítulo 5. Conecta con cualquiera. El arte de la empatía. Samantha no lo sabía, pero su mayor miedo no era hablar, era no sentirse entendida. Porque hablar sin conexión es como gritar en medio del desierto. Las palabras vuelan, pero no aterrizan en ningún corazón. Había avanzado bastante desde aquella primera vez que se atrevió a levantar la voz en la junta. Ya no temblaba como antes. Había aprendido a escuchar. Incluso iniciaba pequeñas conversaciones con extraños, pero había algo que aún la inquietaba. ¿Por qué algunos encuentros fluían tan bien y otros se sentían tan forzados? Fue en una tarde cualquiera, sentada en una cafetería, cuando escuchó a una mujer decirle a su amiga: «Hay personas que te hacen sentir vistas, y otras que solo te miran». Esa frase se le quedó grabada, y empezó a preguntarse, ¿yo hago sentir vistas a las personas? ¿O solo estoy esperando mi turno para hablar? Fue entonces cuando descubrió lo que muchos ignoran. La empatía no es sentir lo mismo que el otro, es respetar cómo el otro se siente. Y eso se nota, se huele, se agradece. Un estudio publicado en The Journal of Social and Personal Relationships reveló que las personas empáticas no solo son percibidas como más agradables, sino que generan mayor confianza incluso en interacciones breves. Esto ocurre porque el cerebro humano responde de forma positiva ante señales auténticas de comprensión. Cuando alguien nos refleja emocionalmente, activamos regiones cerebrales ligadas al placer, como si nos dieran un pequeño abrazo mental. Pero claro, la empatía no se improvisa, se entrena. Y Samantha decidió entrenarla. Empezó por algo simple. Cuando hablaba con alguien, en vez de pensar qué responder, trataba de imaginar qué sentía esa persona. Eso lo cambió todo. Un día, en una reunión, uno de sus compañeros, Pedro, llegó con el ceño fruncido. Cuando tomó la palabra, su tono era duro. Antes, Samantha se habría sentido atacada. Pero ahora, en lugar de reaccionar, le preguntó: ¿todo bien? Te noto algo tenso hoy. Pedro se quedó callado unos segundos, luego suspiró. Mi hija está enferma, dormí mal, y me siento presionado. Esa conversación, que antes habría terminado en un roce, se transformó en una conexión, y ahí entendió algo poderoso. A veces no se trata de lo que dices, sino de lo que provocas. Porque cuando una persona se siente entendida, baja la guardia. Cuando se siente respetada, escucha. Y cuando se siente vista, se abre. Samantha comenzó a practicar este arte todos los días. Con la barista que le servía el café, con el chofer del taxi, con su jefe, con su hermana. Y por primera vez, las conversaciones dejaron de ser un campo de batalla y se convirtieron en puentes. No tenía que ser perfecta, solo presente, solo dispuesta a comprender antes de corregir, solo curiosa por el otro en vez de obsesionada consigo misma. Y así, sin fórmulas mágicas ni frases memorizadas, Samantha aprendió a conectar, tal vez no con todos, pero sí con cualquiera, y eso cambió su mundo. La empatía no es decir «te entiendo», es hacer que el otro lo sienta. Capítulo 6. Tu historia vale. ¿Cómo hablar desde la autenticidad? Samantha respiró profundo mientras sostenía su taza de café caliente. Frente a ella, en un pequeño círculo de personas, alguien acababa de compartir una historia que la estremeció. No por lo dramático, ni por lo espectacular. Fue algo más profundo. Esa historia era real. No perfecta, no pulida, no adornada, pero fue dicha con el corazón. Algo dentro de Samantha se removió.
Por años había guardado sus propias experiencias como si no fueran lo suficientemente interesantes, como si tuviera que ser alguien más, tener una vida más extraordinaria o una voz más elocuente para hablar. Pero esa noche, escuchando a otra persona hablar con verdad, se dio cuenta de algo. Las historias no necesitan ser perfectas, necesitan ser auténticas. Y aquí es donde entra la ciencia. Un estudio realizado por la Universidad de Princeton en 2006, liderado por el Dr. Uri Hasson, demostró que cuando una persona narra una historia real y emocional, ocurre algo extraordinario. Los cerebros del narrador y del oyente comienzan a sincronizarse, literalmente. Las mismas zonas cerebrales que se activan en quien cuenta la historia, se activan en quien la escucha. A esto se le llamó acoplamiento neural. Es decir, cuando cuentas tu historia con autenticidad, tu mente y la de tu oyente se conectan a un nivel profundo. No es magia, es ciencia, y es una de las formas más poderosas de influir, inspirar y conectar con los demás. Pero esto no ocurre cuando fingimos. ¿Te ha pasado que alguien intenta contarte algo pero parece más un guión que una experiencia? El cerebro lo detecta. Nos desconectamos. No hay acoplamiento. Pero cuando compartes desde tu verdad, algo cambia. Te vuelves humano, accesible, memorable. Volvamos con Samantha. Ella decidió tomar el riesgo. En una siguiente reunión del grupo, levantó la mano. Su voz temblaba un poco, pero eso no importaba. Contó cómo, desde niña, aprendió a callar para no molestar. Cómo se convirtió en adulta rodeada de gente, pero sintiéndose sola. Contó cómo un día, ya de grande, rompió a llorar en una junta de trabajo porque sintió que su voz no importaba. Y cómo eso la llevó a empezar este proceso de cambio. Nadie la interrumpió, nadie la juzgó. Al contrario, cuando terminó, hubo un silencio profundo. Y luego, aplausos. No por lástima, sino por respeto. Porque había tenido el valor de hablar con el corazón. Una mujer se acercó al final de la sesión y le dijo, «Gracias. Dijiste cosas que yo no sabía cómo poner en palabras. Me hiciste sentir menos sola». Y fue ahí donde Samantha lo entendió. Su historia no era solo suya. Era un espejo para otros. Hablar desde la autenticidad no se trata de exponerte por exponerte. No se trata de dramatizar. Se trata de compartir aquello que puede hacer sentir a otros que no están solos. Que alguien más pasó por ahí. Que hay esperanza. Aquí algunas claves que puedes usar. Cuenta lo que te hubiera gustado escuchar cuando estabas en ese momento difícil. No busques adornar ni exagerar. Solo dilo como fue. Comparte también qué aprendiste, incluso si fue una pequeña lección. Y recuerda, no necesitas ser un orador profesional. Solo necesitas ser tú. Porque cuando hablas desde tu verdad, no solo te liberas tú, le das permiso a otros para hacer lo mismo. Y si aún dudas en contar tu historia, recuerda esto. Alguien allá afuera necesita escuchar lo que tú has vivido, no para admirarte, sino para no rendirse. Cierre. Vuelve cada vez que lo necesites. Si llegaste hasta aquí, hay algo que ya sabes con certeza. Tu voz importa. A lo largo de este audiolibro, descubriste que el miedo a hablar no es un defecto, sino un reflejo humano que puede ser transformado. Que escuchar activamente es más poderoso que tener las palabras perfectas. Que romper el hielo es un acto de valentía. Que la seguridad se construye, que conectar es un arte, y que tu historia tiene valor, incluso si no te lo han dicho lo suficiente. Este no es un final, es un nuevo comienzo, y como todo comienzo, a veces será fácil, y a veces no. Habrá momentos en los que la timidez vuelva a tocar tu puerta, en los que te tiemble la voz, o en los que sientas que te faltan las palabras. Y justo en esos momentos quiero que recuerdes esto. Puedes regresar a este audiolibro cuantas veces lo necesites. Cada capítulo está aquí como una herramienta, no como un sermón, no como una fórmula mágica, sino como un recordatorio de que puedes, de que estás avanzando, de que no estás solo. Y la próxima vez que regreses, hazlo con una libreta y una pluma en mano. Subraya lo que te haga sentido. Escribe lo que resuene contigo. Haz anotaciones, haz lo tuyo. Porque el aprendizaje que se anota se graba más profundo. Y lo que se graba más profundo se convierte en parte de ti. Antes de despedirme, quiero dejarte con una última historia. Una que se remonta a siglos atrás. En una carta escrita por el apóstol Pablo a los Corintios, decía: «¿No saben que en una carrera todos corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran, pues, de tal modo que lo obtengan». 1 Corintios 9:24.
Esta no es una carrera contra otros. Es una carrera contra tus propios miedos, tus viejas creencias, tus excusas. Y si vas a correr, que sea para ganar. No te detengas porque tropezaste. No te rindas porque no salió como esperabas. Recuerda, cada vez que eliges hablar con valentía, estás ganando. Gracias por dejarme acompañarte en este viaje. Gracias por confiar en tu proceso. Y sobre todo, gracias por no rendirte. Tu voz ya está despertando. El mundo necesita oírla. Habla sin miedo.